Capítulo 1. Dudas y comentarios que surgen a menudo en terapia. Hay situaciones curiosas de las que no solemos hablar en blogs, en conferencias, en situaciones formales, pero sí entre nosotros en situaciones lúdicas. Comentarios que en una u otra ocasión nuestros pacientes o clientes nos han hecho sobre la terapia, o las obsesiones de los padres de pacientes adultos, muy adultos, sobre las sesiones. Y me ha parecido interesante aclarar algunas en este podcast. La primera pregunta o el primer comentario que en el ranking queda en el top 10 sería el siguiente. Cuando comencé las sesiones pensé que no me servirían de nada, porque ya tengo muchas amigas con las que hablo del problema. Pero tú me haces unas preguntas y a veces me ofreces unas imágenes de lo que hablamos que me impactan y me lo hacen mirar de nuevo con otros ojos. Aquí siempre aparece una sonrisa amable en mi rostro. Las personas suelen pensar que solo charlar por charlar con el psicólogo y que además luego te va a decir cómo tienes que pensar y qué tienes que hacer. Eso no es terapia ni ser terapeuta, es charlatanería e intrusismo. El psicólogo, con sus preguntas, aforismos, reflexiones, ejercicios o recomendaciones de libros o de películas, lo que quiere promover es que el paciente, descubra por sí mismo lo más rápido posible dónde están sus zonas erróneas y que por primera vez utilice su libre albedrío para reconstruirse a sí mismo. Otras veces, ayudar a que la persona reinterprete lo vivido desde un lugar diferente le liberará de la carga de esa vivencia o experiencia. El tercer punto es cuando el paciente me dice, claro, me dicen que yo solo te cuento mi visión, que esa es mi interpretación, que tal vez tendrían que venir para contarte la suya, que es la verdadera, y lo que yo les hago a ellos. Pero yo no quiero que invadan este espacio mío. Y me repiten el mío con gestos, con la cara, con el cuerpo y con la voz. Si no estamos haciendo terapia de pareja o terapia sistémica, en la que todo el sistema familiar o el sistema de la pareja han de participar juntos para que descubran sus dinámicas disfuncionales, el adulto, aunque sea un joven adulto, de los 20 a los 30, y paguen la terapia a sus padres, tiene derecho a no dejar que invadan su espacio terapéutico. Los psicólogos sabemos que trabajamos permanentemente como funambulistas caminando por la subjetividad del cliente. Estamos entrenados para ello. Por eso tantos másters, actualizaciones de protocolos y reciclajes. Cuando nuestro sujeto de terapia nos cuenta su versión de la historia, es esa la que nos interesa, no la verdad absoluta, que además no la tendrá ningún protagonista de la historia. Porque su interpretación es precisamente lo que ha construido su autoimagen positiva y negativa, sus creencias limitantes, así como sus soluciones intentadas frente a los problemas, precisamente para poderlos sostener o solucionar. Y eso es, en unos casos, su solución disfuncional y en otros, la solución funcional a las cosas que le van bien en la vida. Esas soluciones intentadas que terminan provocándole sufrimiento son las que nosotros vamos a intentar ayudarle a ver y a cambiar. El profesional, desde las distintas escuelas psicológicas, lo que ha aprendido es actuar sobre esa interpretación subjetiva. Nunca busca culpables y cada actuación estará dirigida a que la persona pueda interpretar desde un lugar neutro o saludable lo sucedido y elegir que nuevas soluciones intentadas funcionales puedan aplicar a su vida desde esa su subjetividad. Nuestros padres cambiaron lo que en su infancia o juventud les causó dolor, mejorando la herencia psicológica recibida, y nosotros evolucionamos mejorando nuestra generación, solucionando lo que nos ha causado sufrimiento. A nosotros, y si observamos a nuestros hermanos, cada uno tiene distintas interpretaciones de lo vivido en nuestra familia y le ha dejado distintas heridas a las nuestras que tendrá que superar. Es la gracia del instinto de superación de la especie y solo sobreviven los más adaptables al cambio.
La terapia ayuda precisamente a entender eso. La cuarta suele ser: díselo todo. Seguro que le mientes y solo le cuentas lo que te conviene. Pero esto no solo se lo dicen a los niños que van a terapia, sino que muchas veces se lo están diciendo al marido, se lo están de 40 o 50 años, se lo están diciendo a la hija de 25 o de 30. Un niño es posible que por costumbre intente falsear su imagen, no que mienta. Sabe que los adultos le juzgan siempre, profesores, padres, familiares, pero es trabajo del terapeuta durante las primeras sesiones crear un ambiente de confianza donde el niño, el joven o el adulto no se sienta juzgado y puede expresarse abiertamente y con naturalidad. Un adulto puede mentir deliberadamente en las terapias de adicciones que realiza forzado por la familia o las autoridades, o en una terapia de pareja que hace coaccionado o coaccionada, pero que la persona ya tiene claro que quiere dejar al otro o que no piensa cambiar sus hábitos y va para que el otro u otra se callen o para que el profesional haga de juez y le dé la razón. Lo habitual es que si he escogido la terapia después de las primeras sesiones, donde se genera la confianza entre los dos y la adscripción a la terapia, las personas vayan atreviéndose a hablar de todo, incluso de lo que más les avergüenza. Saben que no serán juzgados, sino acompañados en encontrar la salida a su oscuridad o la solución a sus conflictos y a aceptarse a sí mismos con amor. Además, hemos sido entrenados, los psicólogos, para observar al sujeto cómo habla, de según qué temas, cómo cambia su postura corporal, los gestos, el tono de voz, y poco a poco vamos descubriendo cuando se autoengaña, cuando nos cuenta algo a medias, qué significan sus omisiones o sus silencios. Pero no lo observamos para decirle: «Te pillé, has mentido», sino para poder sintonizar mejor con él o ella y poderle acompañar y ayudar mejor. Si el tema de las mentiras os interesa, mandadme un email. Después os diré mis páginas donde podéis localizarme, o por Instagram poneros en contacto y pedidlo. La quinta. Ya he ido a otros profesionales, pero ninguno me dio respuesta a lo que le pedía. No me entendieron. Vengo a ti porque mi mejor amiga está encantada contigo y me insiste mucho, pero no tengo fe en que puedas entenderme. Adaptar la terapia a la persona y no la persona a la terapia, esta es una de mis grandes mensajes o lemas. Un buen terapeuta ha de adaptarse él al lenguaje, a las creencias filosóficas y a la manera de interpretar el mundo que tiene nuestro cliente para poder sintonizar. No hay clientes imposibles, hay malos terapeutas. También el terapeuta ha de conocer sus límites y si hay algún tema, por sus propias creencias o por sus circunstancias actuales de vida, que ve que no podrá ser neutro, debe tener la sinceridad de derivar al paciente a otro profesional de su confianza. Si estoy, por ejemplo, divorciándome, posiblemente durante un tiempo no pueda asumir con neutralidad las situaciones de mi cliente que esté también divorciándose, porque sin querer puedo hacerle pagar a él o exigirle cosas que no corresponden a su situación, sino que corresponden a las mías, y eso no es profesional. Me gustaría al respecto de esto contaros una historia divertida del reconocido psicoterapeuta Milton Erickson sobre la importancia de la comunicación y adaptarse a cada persona. Milton Erickson era un psicólogo, ha sido un psicólogo que ha sido el creador de muchas de las técnicas que modernizaron la terapia, pero sobre todo estaba especializado en la comunicación con el paciente y a través de esa manipulación de la comunicación hacer y producir el cambio terapéutico en la persona. Aquí os cuento la anécdota. En sus primeros años como psiquiatra prestó Erickson sus servicios en una institución en la que pasaba su vida un paciente de unos 25 años. Había sido detenido unos 5 años antes por la policía debido a su perturbado comportamiento y lo llevaron a la mencionada institución, pero nunca se le pudo identificar.
porque no llevaba encima ningún documento. Al parecer nadie había denunciado su desaparición y fuera de las frases "me llamo George, buenos días y buenas noches", no decía ninguna otra cosa que tuviera sentido. A todo intento de llevar unas conversaciones con él, reaccionaba con largas y rápidas verbalizaciones en una lengua artificial. Fueron innumerables los psiquiatras, psicólogos, enfermeras y asistencias sociales y hasta los propios pacientes de la institución los que habían intentado en vano, en el curso de los años, descubrir un sentido en aquella ensalada de palabras o conseguir inducir a George a expresarse con claridad. Al final se le había dejado solo y él se limitaba a ir de un lado para otro, murmurando para sí, casi cansablemente. Durante unos días, Erickson se limitó a sentarse durante 1 hora en silencio al lado del paciente, que le ignoró. Uno de los días siguientes se presentó, por así decirlo, al aire vacío, pronunciando de pronto y en voz alta su nombre. «Me llamo Milton Erickson». George no reaccionó hasta el día siguiente, cuando Erickson volvió a pronunciar su nombre, pero esta vez dirigiéndose directamente a él. Entonces George replicó con una larga ensalada de palabras en tono enojoso sin mirar a Erickson. «Este arranque», respondió Erickson, que se había preparado a fondo para el momento, con otra parrafada, no menos corta, pero de acento amistoso, que sonaba igual que la lengua artificial del paciente, aunque contenía otras pseudopalabras. George pareció muy sorprendido, y cuando Erickson terminó, respondió de la misma forma, aunque esta vez la verbalización sonaba a interrogativa. Erickson contestó de nuevo con inflexiones amistosas y explicativas. Al día siguiente se inició la conversación con mutua pronunciación de sus respectivos nombres, seguida de una ensalada de palabras de George de 4 horas de duración ininterrumpidas. Erickson respondió con otra ensalada de otras 4 horas, aunque esto le costó quedarse sin comer. A ello siguió una nueva verbalización del paciente, esta vez de 2 horas, a la que Erickson, ya algo agotado, respondió con otra de la misma duración. Al día siguiente se inició de nuevo la terapia con la misma mutua presentación, pero tras un corto intercambio, en la habitual jerigonza, George dijo de pronto: «Hable usted razonablemente, doctor». A lo que éste le respondió: «¿Por qué no? Con mucho gusto. ¿Cómo se apellida usted?». Al cabo de 1 año, George había hecho ya tales progresos que pudo abandonar el establecimiento y encontrar una colocación. A plazos irregulares iba al establecimiento para visitar a Erickson y básicamente para hablarle de su vida. Invariablemente estas visitas empezaban y terminaban con una ración de ensalada de palabras y algunas veces añadía con tono seco: «No hace nada mal un poco de insensatez en la vida, ¿verdad, doctor?». Y por último, la sexta en el ranking. «Mi padre, mi novia, mi marido me dicen que vale, que yo vaya al psicólogo, pero que ellos no lo necesitan, que él se autoayuda, que es muy fuerte mentalmente y no necesita ni libros ni un loquero». Existen 2 creencias erróneas acerca de las personas que acuden al psicólogo. La primera es que es gente que está muy enferma. Y claro, ante esta falta de aceptación y entendimiento de ver las dolencias mentales como algo normal, las personas tendemos a esconderlas, aumentando el estigma. Y la segunda, que son personas débiles y no pueden solventar sus problemas ni su sufrimiento. Pero precisamente es lo contrario. Las personas que van al psicólogo son personas fuertes y valientes, ya que querer venir a terapia, entre otras cosas, significa que la persona es capaz de reconocer sus problemas, es capaz de pedir y aceptar ayuda, de afrontar sus dificultades y de abrirse al dolor que esto implica. Pero no se puede ser fuerte todos los días y a veces uno acude al psicólogo cuando está cansado de ser fuerte. El miedo y el desconocimiento de lo que es un psicólogo y la terapia hace que tengamos miedo a desnudarnos anímicamente frente a alguien y que nos juzgue, y muchas veces a eso se une el miedo a mirar en nuestro interior y sacar de debajo de la alfombra lo que hemos guardado.
nuestras vivencias dolorosas y ver nuestras partes heridas consideradas por nosotros como defectuosas. Ese miedo a ver mi oscuridad o defectuosidad y que mi imagen ideal construida se rompa no me permite ser valiente y pedir acompañamiento y ayuda. Y para finalizar, un poco de cine sobre el tema. Ya os dije que os iría recomendando libros o películas o series que poder ver para apoyarnos en los comentarios y en las cosas que expliquemos. Hay muchas piezas de cine que pueden ser catalogadas como películas sobre psicología, pero no existen tantas que exploren la relación entre terapeuta o paciente, o que nos muestren las consecuencias que el paso por la consulta de un psicólogo o psiquiatra pueden tener para una persona. Se trata de un tema más específico, pero no menos actual, teniendo en cuenta la cantidad de gente que confía en los profesionales de la salud mental para reorientar su vida, y la importancia que la figura del terapeuta tiene en nuestro imaginario colectivo. Es por eso que un listado con películas sobre psicoterapeutas y psiquiatras tiene sentido. No solo nos ofrece unas pistas sobre cómo la sociedad ve la figura del terapeuta, sino que además puede incluso transformar la idea que tenemos de ese rol. La primera es una película de los años 40, es un clásico. Es La extraña pareja, la adaptación al cine de una novela con este mismo título. Se trata de la historia de Charlotte Bale, una mujer largamente sometida a la voluntad de su madre, que al entrar en contacto con un psicólogo ve cómo nace en ella el hambre por vivir la vida plenamente y con autonomía. Es por eso por lo que decide iniciar un viaje que trastocará todo su mundo. Otra de estas películas se denomina Otra mujer. Es de Woody Allen. Es una de las películas en las que se atreve a hablar de cómo la influencia del psicoanálisis en él le ha cambiado como director. Trata sobre una mujer que desde el estudio que ha alquilado recientemente para trabajar es capaz de escuchar las sesiones de terapia que se ofrecen al otro lado de su pared. Como segunda e involuntaria paciente, la protagonista empezará a preguntarse por primera vez cuestiones que añaden a los fundamentos existenciales de su propia vida. Otra interesante película, a mí me gustó mucho cuando la vi en la gran pantalla, se llama Un método peligroso. Está hecha por un director un poco extraño que ha hecho muchas películas de terror, pero en cambio aquí decide entrar en las relaciones extrañas entre el ser humano y la tecnología para hablar sobre las carreras de Carl Jung y Sigmund Freud y sus métodos para ayudar a sus pacientes a regular sus deseos reprimidos. Anton Fischer, se llama así la película. Anton Fischer. Es una película basada en hechos reales sobre un marine que es obligado a asistir a terapia por su comportamiento violento. Este film supuso el estreno de Denzel Washington como director de películas, y lo cierto es que le salió muy bien. Una película sobria que trata con sensibilidad los dramas personales del joven marine. Otra que es un título que aparece muchas veces sobre películas motivadoras, pero es también una de las mejores películas sobre psicoterapeutas. El indomable Will Hunting. Es cierto que la relación establecida entre Will Hunting y el profesor no se enmarca en el cuadro terapéutico formal de una consulta psicológica, pero no es menos cierto que el rol del personaje interpretado por Robin Williams emula el papel que tienen algunos psicoterapeutas a la hora de potenciar el espíritu de superación personal de su paciente. K-Pax. El doctor Powell ve cómo su propio paciente pone en duda los fundamentos de su propia realidad, ya que dice provenir de otro planeta y parece tener una extraordinaria capacidad para encontrar pruebas en favor de su historia. Además de tener un guión con gancho, esta es una de esas películas sobre psicoterapeutas y su relación con los pacientes con más tirón comercial. Otra del actor Andy García es Los límites del silencio. Él encarna a Michael Hunter, un psiquiatra que
ha pasado varios años sin trabajar en consulta y dice tratar a un joven adolescente aparentemente traumatizado. Sin embargo, el hecho de que Michael vea en el joven al hijo que perdió hace años hará peligrar no solo su relación terapéutica con su paciente, sino incluso aspectos que tocan a su propia familia. Una película que nos hace reflexionar acerca de los límites del marco de las relaciones entre el profesional de la salud y las personas a las que atiende. Y por último, una terapia peligrosa. ¿Por qué no reírnos un poco también con el tema? Recordemos aquella película taquillera en la que Billy Crystal se veía obligado a hacerle terapia a un mafioso, interpretado el mafioso, cómo no, por el magnífico Robert De Niro. Un toque de humor siempre va bien para finalizar cualquier cosa. Si queréis saber más sobre mí, podéis entrar en mi página web www.ellenflix.com o en mi Instagram @ellenflix, o en YouTube encontraréis vídeos, grabaciones, meditaciones, conferencias en YouTube, Ellenflix, o en Spotify, el canal de podcast de Ellenflix. También podéis encontrar y ver lo que voy publicando semanalmente en el Facebook de Ellenflix y en el Facebook de Ellenflix Escritora. Allí encontraréis información sobre mis 21 libros publicados. Aquí os dejo y espero que esta sesión os haya gustado y que si tenéis alguna duda, pues os dirijáis a alguno de mis canales para poneros en contacto e intentaré en siguientes pods contestároslas.